razón para celebrar es el cristiano. Todos aquellos que hemos llegado a conocer a Jesús, que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y la liberación de Dios de un pasado triste, oscuro, en el que todos estábamos, donde Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos razón para celebrar. La gratitud se mezcla con celebración. ¿Por qué? Porque hay gozo. No es una celebración vana, superficial, como la que mucha gente hoy hace en estos tiempos, en que todo se resume a pasar un buen rato, pero sin profundidad, sin una verdadera motivación sana. Los cristianos somos salvos. El Señor nos ha rescatado. El Señor nos ha liberado. Nosotros podemos disfrutar con gozo, celebrando esto. Y específicamente porque nuestra naturaleza se hace a veces rebelde, se resiste a celebrar. Llegamos a pensar que todo tipo de celebración es mala, a tal punto que los cristianos nos parecemos a aquellos que saben manejar mejor el dolor que la alegría. Por alguna extraña razón, llegamos a sentirnos mejor con los días de apuro que con los días fáciles. Llegamos a manejar mejor las dificultades que la alegría. Llegamos a pensar que todo tipo de celebración es carnal, mundana. No es así. Esa mentalidad de malas noticias que tenemos, debemos pedirle al Señor que nos libre de ella, de esperar siempre lo peor, de celebrar, porque el pasado es un testimonio de la fidelidad de Dios para con nosotros. Aunque hay cosas tristes, más son las que nos motivan a celebrar. Recordar de dónde Dios nos sacó, la condición en la que estábamos. En la historia de Esther, este libro donde no encontramos el nombre de Dios, sin embargo, su mano se ve a lo largo de toda la historia, sus huellas están, la providencia divina moviendo los hilos de la historia a favor de su pueblo, cómo libra a su pueblo de la adversidad y de la muerte. Repito, no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther, pero creo que no hay un libro de la Biblia donde más claro se vea la providencia protectora de Dios. En esta historia, con todas las tristezas que vivió este pueblo, que vivió Esther, no eclipsaron su gozo. Estaban bajo amenaza de muerte. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo parecía que el desastre estaba escrito en la vida de cada uno de los judíos, cómo el diablo se las había arreglado para llevar al borde del precipicio al pueblo judío con la intención de lanzarlo y desaparecerlo. La muerte de ellos había sido anunciada con claridad, y cómo Dios convirtió el mal en bien. Solo Él puede hacer eso. Un hombre llamado Amán, lleno de antisemitismo, que se había propuesto a hacer desaparecer a los judíos, fue descubierto. El rey conoció quién era este hombre y lo que estaba tramando. Gracias a Esther, esta jovencita que el rey toma por esposa, ganando su corazón, el rey toma la decisión no solamente de matar a Amán y de hacer borrón y cuenta nueva y neutralizar la sentencia de muerte que ya había sido dictada contra los judíos. El rey decide darle la oportunidad de defenderse. En el verso 17, capítulo 9 del libro de Esther dice: esto fue en el día 13 del mes de Adar, reposaron el día 14 del mismo y lo hicieron de banquete y de alegría.
Dios transformó toda la situación. Repito, si usted ha leído este libro, sabe de qué estoy hablando. Dios cambió los acontecimientos. Dios libró a los judíos de la muerte, y en conmemoración, llenos de inmensa gratitud, comienza a observar una celebración. Declaran un día para gozarse y expresar gratitud a Dios por la liberación que les había concedido. Y esta fiesta se le llamó la fiesta de Purim. Es una fiesta que hasta el día de hoy los judíos celebran y lo hacen recordando aquel suceso pasado en que la mano de Dios los salvó. Lo que iba a ser para muerte y destrucción de ellos se transformó en esperanza de vida en su futuro. Se transformó en un motivo de celebración, no de tristeza. Y como dije, una celebración agradecida. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos estamos poniendo y te estamos suplicando que tú nos uses para tu gloria. Permite que con toda claridad podamos exponer las verdades de la Biblia, Señor. Danos un corazón humilde para recibir sus enseñanzas. Ayúdanos a ser agradecidos, a celebrar agradecidos la salvación que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Por un momento haga una pausa en su vida. Mira atrás. Todos tenemos un pasado. Y de eso es lo que estamos hablando. Dios nos ha dado su palabra no solamente para enseñarnos fecha e historia hebrea. Él nos ha dado su palabra para que nosotros podamos crecer, reconstruir nuestras vidas, para que aprendamos de los ejemplos positivos y también de los negativos, saquemos lecciones, porque toda experiencia que vivimos ha sido diseñada por Dios en su soberanía, ya sea Él enviándola directamente o permitiéndola, para tratar de enseñarnos algo. No importa de lo que se trate. Para Dios no hay accidentes, no existen casualidades. A mí me da una inmensa paz saber que nuestro Dios es así. Aún nuestros pecados no son un accidente para Dios. ¿Le entristece? Sí. ¿Le sorprende? No. ¿Dios nos da la espalda cuando pecamos? No. La realidad es que aún en medio de las experiencias negativas como resultado de nuestra desobediencia, hay lecciones que podemos sacar. Es un hombre sabio el que mira al pasado y aprende. Lo contrario también es cierto. El que mira al pasado y no aprendió, ese probablemente volverá a repetir sus mismos errores. Aquí está la Biblia como un espejo en el cual Dios quiere que nos miremos, que miremos a los judíos, que reconstruyamos nuestra vida, que hagamos como ellos celebración, que levantemos monumentos de gratitud, donde antes lloramos y sangramos, y como Pablo poder decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El pueblo judío avanzó, salió de aquella emboscada y convirtieron esa experiencia en un monumento de celebración. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque nosotros por naturaleza, lo he dicho otras veces, somos ingratos, tenemos una mala memoria. Se nos olvida fácilmente las experiencias por las que hemos pasado y somos dados a no aprender. Tenemos que recordar. ¿Fue doloroso? Sí. Pero debemos mirar las cosas desde la perspectiva divina. Primero, Dios estuvo con nosotros. Segundo, nos permitió madurar. Esa es razón para celebrar fiesta. Y durante esas celebraciones estamos glorificando el nombre de Dios por su fidelidad para con nosotros. Estamos además
transmitiendo a otros las experiencias que vivimos, que nos ayudaron a madurar. Porque no hay escollos, no hay atajos para llegar a la madurez. Muchas veces esa madurez incluye los desiertos que nos hacen llorar. Un día no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, pero ese día cuando estemos en el cielo, mientras estemos en la tierra, tenemos que pasar por valles, como dice la Biblia, valles de sombra de muerte. Ahí en Esther capítulo 9 sigue diciendo la palabra en el verso 17, y esto ya lo leímos, pero leo de nuevo. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron un día de banquete y de alegría. 18. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron un día de banquete y de regocijo. Verso 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas y muros hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Bueno, esto me recuerda a lo que estamos celebrando. Celebramos el jueves, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Hubo un primer día de acción de gracias en el Nuevo Mundo. Después de haberse soportado un invierno despiadado, severo, los primeros colonos deciden tener una fiesta para sobrevivir, para celebrar la supervivencia y darle gracias a Dios por su protección, por su provisión. Esto fue una celebración espontánea de alabanza y de gratitud. Yo diría que esto fue el Purim de los antepasados estadounidenses. Dios cambió sus penurias, su dolor, su tristeza en gratitud, en salud y en alegría. La primera fiesta se convirtió oficialmente en el Día de Acción de Gracias, cuando el gobernador de Massachusetts lo declaró así. Encontramos que la fiesta del Purim se convirtió también en una celebración oficial, como lo registra Mardoqueo, quien muy probablemente haya sido quien escribió el libro de Esther. Dice el verso 20 hasta el 27, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y sigue diciendo la palabra, y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlo, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. O sea,
se convirtió o iba a convertirse en un día de fiesta anual. En realidad eran 2 días. Si ustedes miran, era el 14 y el día 15. Había una razón para esto. Verso 22. Día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos. Y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Ellos estaban destinados a morir. Hasta que Dios, el Dios Todopoderoso, intervino soberanamente. Todos tenemos, como dije, un pasado. Es diferente para cada uno, pero hay algo en que todos somos iguales. El Señor nos rescató de un destino letal, mortal. Llegamos a este mundo sentenciados a muerte. No solo la muerte física, sino peor aún, la muerte segunda, o sea, la muerte espiritual y la muerte segunda en el infierno. Cada persona que llega a este mundo como pecador, dice la palabra que la paga por el pecado es muerte. Ese era nuestro destino. De no haber sido porque Dios intervino en nuestra vida, seguiríamos totalmente perdidos. Todos llegamos de contextos distintos, pero todos llegamos de la misma manera, perdidos, sin esperanza, sin merecer la gracia. Y todos nos salvamos en realidad de la misma forma. El Señor nos salvó, nos alcanzó con su misericordia, intervino soberanamente. Por eso estamos agradecidos, por eso tenemos gozo. Y los judíos en cierta manera estaban en una condición parecida. Por eso ahora deciden escoger 2 días para celebrar. Escogen precisamente los días que habían sido destinados a que ellos fueran aniquilados, exterminados. Miren qué cosa tan tremenda. Días de lutos y de tristeza se convierten en días de gozo y celebración, para agradecer el cambio de los acontecimientos. ¿Qué marcó la diferencia? Dios, la presencia divina. Él es el único que puede cambiar nuestros días tristes en días de alegría. Solo Él. Por eso es que podemos disfrutar del gozo, porque tenemos relación con el Dios vivo que nos ha perdonado. Un gozo que el mundo no nos puede robar. Un gozo que viene de nuestro interior, porque es el resultado de nuestra relación con Dios. Qué bueno es decir, el Señor me perdonó. Tengo esperanza. No solo en el presente, cuando oro y Dios contesta mis oraciones, sino para el futuro. Ya mi destino eterno está asegurado. Sé a dónde voy y con quién voy. Ahora, ellos se gozaron. ¿Sabía usted que este es el único libro, el libro de Esther, al cual pueden acudir los judíos para encontrar las raíces de la fiesta del Purim? Esa celebración de triunfo. Porque así fue como Dios lo planeó. Verso 28. Y 2 días. Dice, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Aquí hay una intención, aquí hay un propósito, no solo agradecer a Dios, sino transmitir un mensaje a las generaciones futuras. Si no hubiera sido establecida esta celebración oficial del Purim, lo que sucedió durante la vida de Esther probablemente habría sido olvidado en 2 o 3 generaciones. Mire, si usted lo duda, piense por un momento lo que significa para la generación actual, la generación de hoy, la Primera Guerra Mundial, o la Segunda, o la Guerra de Corea. No tienen absolutamente ningún recuerdo de esos años de historia,
para ellos no tiene absolutamente ninguna importancia para muchos. Es por eso que es importante celebrar. En este país está el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, porque son monumentos que se levantan para recordar y transmitir un mensaje. No engavetes lo que has vivido. Tú tienes una experiencia para contar, tienes una historia que contar. Habla a otros como hubieses querido que alguien te hablara a ti cuando eras más joven. Esos monumentos que levantamos, por ejemplo, esos recordatorios del Holocausto, son sitios que realmente conmueven. Generalmente árboles plantados a lo largo del edificio en Jerusalén, en que se conservan esos horribles recuerdos, cada árbol representando a los valientes hombres y mujeres que ayudaron a los judíos. Son recordatorios nobles, conmovedores. Es importante recordar, es importante mantener vivos esos recuerdos para que esos horrores no vuelvan a repetirse. Ahora, mi mayor temor es que estamos viviendo por el carril rápido. En realidad, nunca antes se ha vivido un ritmo tan acelerado en la vida. Por eso hoy en día hay tan pocos monumentos personales. Andamos corriendo. De manera general, toda la sociedad anda igual. Se corre, se vive en el carril rápido. Por eso, una y otra vez, estamos tomando decisiones superficiales. Una niñez acelerada. Ya a los niños no se les permite ser niños. La infancia, que siempre se caracterizó por una época de inocencia, es robada a muchos niños. Niñez acelerada, dinero rápido, éxito repentino, acción rápida, dura competencia. Pocas veces nos detenemos para registrar los hechos de nuestra vida. Necesitamos aprender. No nos preocupemos tanto por dejar un legado material como por dejar un legado espiritual. No importa el tiempo que Dios nos permita vivir, Él es el que lo determina. Ahora, el tiempo que transitemos por esta tierra, dejemos huellas que edifiquen. Hoy en día se da muy poco énfasis a escuchar, a aprender, a honrar. Lo que queremos es ser escuchados. No aprendemos del pasado. Por ejemplo, se produce un divorcio, se deja a una familia profundamente herida y la vida sigue en su loca carrera. Una joven se practica un aborto y la vida sigue a toda velocidad. Y si mañana tiene que hacerse otro, lo hace y sigue. Un negocio fracasa y la vida continúa. Un escándalo político se produce y la vida sigue. Llega la muerte o la aflicción y al poco tiempo eso es barrido por el torbellino de la actividad. Y la hierba crece sobre una tumba mientras la vida sigue su curso. ¿Qué tenemos de los recuerdos? Angustia. De esos recuerdos borrosos, sin una perspectiva perdurable, sin sabiduría permanente. La Biblia dice en Proverbios que el que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, pero no podemos limitar a Dios a obrar de otras maneras, a través de las cuales también nos habla, nos da lecciones. Por eso la pregunta más importante que debemos hacernos siempre, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? Por eso es importante levantar monumentos. Esto yo lo he dicho otras veces. Recuerdos
Una cosa tan simple como anotar lo que me sucedió, llevarlo ahí en un diario, un lugar al que pueda regresar y recordar y aprender, una historia que pueda transmitir a otros. Miren, si no lo hacemos, estamos condenados a vivir sin raíces. Llevo ya 2 años, bueno, 1 año prácticamente, batallando con terminar un libro. Otras veces lo he empezado y créanme que lo he dejado a media o he cambiado. Hace prácticamente 1 año comencé uno, ya casi lo tengo completo, pero harán 2 o 3 meses que lo solté, porque muchas veces he dicho: Señor, tú me das tanto y creo que tengo la responsabilidad de dejarle algo a los demás en el sentido espiritual. Usted podrá decir: bueno, usted predica, usted enseña, pero para mí no es suficiente. Todos los días Dios me da cosas buenas y nuevas, y a veces las escribo y ahí se quedan. Oren a ver si puedo terminar de lo que empecé, del libro que comencé a escribir. Si no lo hacemos, estamos condenados a vivir sin raíces, sin celebraciones. Pero lo que es peor a veces es que nuestros hijos aprenden poco, y muchas veces nada, de nuestro fracaso, de nuestro sufrimiento. Uno de los problemas que tenemos los padres es que decimos: es que no nos escuchan. Sí, porque cuando los hijos llegan a cierta edad, van cambiando. Yo veo a la familia y sabía ahí cómo ellos disfrutan con estas cosas angelitas para crecer, y ojalá que les sigan escuchando. Pero uno de nuestros problemas a veces es que no somos totalmente transparentes, y muchas veces la imagen que proyectamos a nuestros hijos es que somos más, que somos perfectos. Cuando uno va envejeciendo, no solamente repite la misma historia varias veces, sino que los recuerdos te empiezan a visitar una y otra vez. ¿No le ha pasado? Y usted dirá: pero pastor, usted tiene 50 años, pero ¿qué me está pasando? Si usted me pregunta historias de mi niñez, las recuerdo. Ahora me empiezan, sueño y sueño cuando era niño, y me acuerdo de todo. Usted me pregunta dónde usted vivía en Artemisa, y me acuerdo del vecino, todas las casas allí de la cuadra, la gente me acuerdo con su nombre. Me acuerdo de los disparates que hice. Ya he contado aquí algunos de ellos. Imagínense, éramos 3 varones, 3 muchachos que se criaron con la madre, porque mi padre prácticamente estaba fuera de la casa. Estaba, pero no estaba. Y después crecí e hicimos muchas cosas buenas y sobre todo muchas cosas malas. Gracias a Dios conocí a Cristo a los 16 años, pero no vayan a pensar que cuando acepté a Cristo a los 16 años, me convertí literalmente en un santo. Porque siendo cristiano con 16 años, hice también algunas cosas de las que me arrepiento. Muchas veces. ¿Seríamos lo totalmente honestos como para contar a nuestros hijos eso? ¿O nuestros nietos? Ahora, la idea no es: mira, quiero contarte esto para que vea que yo era un león, yo sí acabé. No, te estoy contando esto para que no hagas lo mismo. Cuando Salomón fue a ocupar el reino, David se reunió con él, y una de las cosas que le dijo fue eso: acuérdate del Dios en el cual yo he creído. Y comenzó a contarle allí de su vida: no quiero que pases por lo mismo que yo pasé. Y es importante que recordemos. Cuando la mente se nos va yendo, generalmente lo que no nos acordamos es del presente.
Pero esos recuerdos pasados se quedan ahí, impregnados. Nunca se ha preguntado por eso. No, problema del cerebro, el proceso. No, por alguna manera Dios deja esos tesoros para que no se toquen. No quiere que nos vayamos a la tumba con ellos. Háblenos. Y sobre todo glorifique a Dios porque su misericordia estuvo ahí. Porque no es solo mirar lo triste, es mirar la mano de Dios en medio de lo triste que vivimos. Esther, esta mujer extraordinaria, se propuso en su corazón que no fuera así. Por eso en el verso 32 dice: y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purim. Y esto fue registrado en un libro. Ella no llamó la atención sobre ella cuando confirmó estas celebraciones. Dio un recordatorio de que Dios es fiel y cumple sus promesas en el pasado. Hermanos, hoy, cuando sientas que el agua te llega al cuello, que las rodillas se te doblan, lo único que te va a ayudar a permanecer es recordar el pasado. El Dios que fue fiel en el pasado lo es en el presente y con toda seguridad lo será en el futuro. Cada experiencia o cada etapa de la vida está marcada por experiencias distintas. Pero qué bueno es saber que aunque tú y yo cambiamos, Dios no lo hace. Ahora, cuando miremos al pasado con un recordatorio, quiero dejarles una sugerencia y una advertencia, y con esto termino. Mi sugerencia: que cada uno de nosotros levantemos esos monumentos de gratitud. Esos monumentos mentales que convierten las tragedias en triunfos. El diccionario de la lengua española dice que un monumento es una obra pública y patente puesta en memoria de una acción heroica. El diccionario Webster lo define como una prueba evidente de algo o alguien notable. También define un monumento como algo que sirve para preservar el recuerdo, una conmemoración. Si miras al pasado y no lo haces con gratitud, lo harás con amargura, ¿verdad? Ahora, si mira, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? Ya lo que pasó, pasó. Quizás debiera haberlo sabido para que no ocurriera, o debía haber actuado de otra manera. Pero olvídese de que esas cosas o las probabilidades de que tal cosa hubiera o no sucedido. La pregunta es: ¿qué puedo aprender de eso? Sea específico, escríbalo. Transmita la enseñanza que para la vida que obtuvo de su propio desastre. Ahora, una advertencia: no convierta su monumento en un santuario. No hace falta levantar santuarios para nuestros fracasos, como tampoco nos hace falta pedacitos de la cruz de Cristo. Es monumentos que honren a Dios. No importa lo que haya sucedido, es porque Él estuvo allí de alguna manera. Todos los domingos, el primer domingo de cada mes, celebramos la Santa Cena. Es un recordatorio que el Señor nos ha dejado, un monumento de la cruz, para que celebremos. Como dice la palabra: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor hasta que Él venga. No adoramos los elementos, no nos inclinamos ante la mesa donde son servidos. Celebramos el recuerdo, el significado, el triunfo de la cruz. Todos tenemos un amán en nuestro pasado, ¿verdad? Que nos hizo mucho daño, que quiso destruirnos, pero Dios no lo permitió. Y el hecho de estar vivo y de seguir en comunión con Él, esa es la gran evidencia. La fiesta de Purim sigue viva porque la reina Esther se propuso que sus lecciones jamás fueran olvidadas por los judíos.
Me preocupa que no solamente no escribimos nada, sino que no leemos nada tampoco. Cada día la existencia humana sigue siendo marcada por la superficialidad. Nos comunicamos menos cada día. Las viejas historias que contaba el abuelito al nieto han desaparecido. Esas historias que tanto nos maravillaban y de las que podíamos aprender mucho. Hay que recordar, Esther es una historia de triunfo, pero una historia de triunfo que surgió de una tragedia. Es un éxtasis que surgió de una agonía, es una celebración que se levantó en medio de una aniquilación. Ellos celebraron agradecidos. Mira tu pasado, hermano. No solamente vas a ver que llegaste aquí y llegaste rápido, sino que pasaste por muchas cosas. Si usted me pregunta, yo le diría que cada uno escriba un libro. Y usted me dirá, pastor, ¿qué voy a escribir? Escribe lo que recuerdas de tu vida hasta ahora. No lo hagas con el pensamiento de que se va a publicar, pero lo escríbelo. Deja eso ahí y sé lo más honesto posible. Pero pastor, hay cosas ahí que no puedo poner. Bueno, tú sabes. Si crees que eso va a edificar a alguien, déjalo. Haz como yo, que lo escribo y no quiero que nadie lo lea hasta que no esté muerto. Y no estaré muerto, estaré con el Señor. Al principio Débora me caía mucho detrás. Mamá, déjame leerlo. Ya no me interesa. Pero antes quería leer, que era lo que yo había escrito. Porque comencé a escribir en libretas viejas, que ahí están. Ya ahora no escribo en libretas, ahora escribo en la computadora y lo guardo en disco duro y trato de tener siempre una copia ahí. Escríbalo. No es solamente las fotos. Ahora tiene la ventaja de tener un reporte de toda su historia. Fotos, muchas fotos. Usted mira las fotos y suspira y también recuerda. Oh, aquel día estaba así, tuve tal experiencia, pero Dios fue tan bueno. Hermano, no deje que pase. La misma Biblia. ¿Por qué nos gozamos en la historia de la Biblia? Porque está llena de experiencias. Y Dios permitió que se registrara para nuestra enseñanza. Y todos los días aprendemos. Celebremos, pero no con amargura, sino con gratitud. Que el Señor nos bendiga. Amén.